cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos. El debate continúa a través de Radio La Primerísima, 5:04 en la mañana, 2:04 en la tarde. Buenos días, Tirsa María Sáenz. Buenos días. La Viento Patriótico. Sí. Sí. Todos los lunes. Mientras estemos en septiembre, sí. Voy a pensar algo para vos. Ya viene, ya viene. Yo hoy vine vacunado, le voy a contar después por qué, ¿verdad? Javier Reyes Alba. Un placer, como siempre. William Grisby Vado. Buenos días. Y le saluda Néstor Espinosa este 17 de septiembre. Arrancando semana informativa. 17 de septiembre de 1980. En Asunción, Paraguay. Así es. Ay, ¿verdad? Fue ajusticiado Anastasio Somoza de Baile. Un bazucazo. Un bazucazo. Un bazucazo y una lluvia de tiros. No solo fue el bazucazo fue el definitivo. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el capitán Santiago? Hugo Irurzún. Y un comando de internacionalistas argentinos, sobre todo. No, este día fue... ¿Vos lo recordás? Lo recuerdo perfectamente porque la explosión que hubo ese día, explosión de alegría efectiva, porque el día de la alegría al final. Creo que fue un martes, si mal no recuerdo. Y recuerdo bien porque me tocó hacer una cobertura en la calle y ver a Carlos Núñez, que tengo la imagen muy viva de Carlos Núñez sobre un vehículo, recorriendo las calles, sí. Y de otros comandantes, obviamente andaban todos, ¿verdad? Y la noticia era que habían ejecutado a Somoza, que lo habían ajusticiado. Luego, mucho después llegaron los detalles. Es cierto, porque además no había internet, ¿verdad? No había internet, no. Era carísima la demás internacional. En todo caso, Teletipo, nada más. Sí. Informaciones que llegaron a través de Teletipo. Pero fue uno de esos días en que el país volvió a salir a las calles y de una manera distinta, una experiencia diferente o un motivo distinto de salir a las calles, pero fue espectacular ese día, ¿no? Sí. Lo recuerdo bien. Y el 19 de septiembre, un aniversario de la caída de Ricardo Morales, Oscar Turcio, Juan José Quesada y Jonathan González en 18. Andaime. Mañana, 18. Sí, mañana. Bueno. La pelea de Chocolatito este sábado, este 15 de septiembre, me preguntaba William que cómo lo había visto yo al Chocolatito, y le digo yo que lo vi bien, pues lo que pasa es que lo sentí como pesado a Chocolatito de alguna manera. No estoy seguro de que ese sea el Chocolatito que estamos acostumbrados a ver, pues. ¿Ah? Es que no lo vas a volver a ver. Es imposible. Que baje. Está más viejo, si se le puede llamar viejo a una persona de 30 y pico de años, 30 años. Un año inactivo. Ha subido eso, pues un año de no pelear. Perdió de manera catastrófica su corona, ¿verdad? Con un knockout horrible. Entonces no esperemos ver el Chocolate de 20 años, de 25, de 28, porque no es el mismo Chocolate. Además tengo la categoría superior. Sí, pero fue una buena pelea. Fue una buena pelea para el Chocolate. Entonces, sí, como los primeros 2 rounds se le vio como lento. Yo creo que es como normal, ¿no? Después de pasar tanto tiempo sin pelear, pero que fue contundente, Sí, fue contundente. Y eso es lo que decía, vos tenés que ganar sin dejar un ápice de dudas, sí. Y no la dejó, por supuesto.
le darán la revancha o la pelea más bien con el Rubinsay. ¿cómo se llama? Tiene un Rumbinzai, hasta ahí llego. Rumbisay, correcto, Hasta Rumbisay. ahí llego con él. No, pero yo creo que falta para eso porque Por lo menos Ya vimos- una peleita más. Ya vimos que el necesita boxeo es mafia pura, ¿verdad? no, Eso de la pelea del Canelo ya lo vamos a comentar a continuación, ahí está clarísimo, pero y yo creo que este muchacho por no estar metido en la mafia, pues es que realmente perdió su primera pelea, estoy hablando del Chocolatito, ¿verdad? la primera. Un sí. robo. ser, que fue terrible, sí. Ahora, quizás dicen, lo que he estado leyendo es que va con el Gallo Estrada, la probable antes que con Rubinsay. Bueno, recordemos que este peleador realmente ya venía de regreso. Sí, fue campeón. Sí, fue campeón, estaba buscando cómo recuperarse, cómo volver Al comienzo de Fuente. este año perdió su corona. y no me lució realmente como pues, un campeón. Pero era el rival que necesitaba el Chocolate para volver, para tener confianza. Pero el primer round, te digo, Claro se que le sí. veía Mucho bien. mejor, sí. Pero ya después, en el segundo, ya cuando lo comienzan a cachimbear, ¿no? Además, tenía mayor estatura, mayor alcance. Yo dije, se la va a ver de a palito el Chocolate, pero ¿qué va a hacer, mano? Sí. Yo creo que él se acobardó con el par de primeros piñazos que le metió el Chocolate, sobre todo al cuerpo. Ahí, pum, además se fue para atrás y después lo desbarataron. Dio pesar al final. Porque el knockout fue... O sea, el juez ni siquiera contó. Llamaron al médico. Sí, que fue contundente totalmente. Yo creo difícil dos cosas. Uno, volver a ver al Chocolatito que conocemos, no lo veo por las razones que acaba de dar Tirsa, pero segundo, tampoco lo veo tan cercano de llegar a La otra corona. otra corona. Va a ser cuesta arriba, si acaso logra volver. Los mexicanos van a cerrarse ahí para impedir que suba, sobre todo si vuelve a dar otra demostración como esa, pues. Pero es que en todo caso, a ver, él a lo que puede aspirar, me parece a mí, es a recuperar la cuarta corona. Ah, A eso- recuperarla, pues, pero ya buscar una quinta ya lo veo más difícil en el sentido que tiene que subir más peso. Imposible. tiene que- sí. sí. Le arrancan la cabeza en la 118. Sí. No hay que se quede. Sí. En todo caso es Pues, recuperarla, es nada más. imposible, pues no lo- Pero en todo caso, Esa gracia solo ha hecho Pacquiao, que ha subido. está anunciando una pelea con Mayweather. Mayweather y yo no sé, pues así lo de ancianos, ¿qué? No sé. En diciembre. Bueno, los reales son los ¿Quién reales. ganó? ¿no? Así es. En la otra pelea. ¿Quién? El- Golovkin. Álvarez o Golovkin. Yo pienso que Golovkin. Pues vi una buena pelea, Fue una buena pero desde pelea. mi punto de vista, lo que pasa es que yo también iba sesgado a Golovkin, pues. Entonces estaba apreciando mejor Pero están divididas las opiniones. Sí, totalmente. Pero sí, yo vi muchas opiniones a favor de Golovkin, Sí. más bien. Y de mexicano. Sí. Vi de personalidades del mundo del espectáculo, pues artistas y cantantes diciendo, no, le robaron. Mexicano. Sí, pero son cantantes. No son analistas de boxeo. Por eso y lo cantaron bien. No, pero también los cronistas deportivos mexicanos están divididos. Bien, Están sí. divididos, sí. Yo vi ESPN Pero- y Y estaba- divididos en tres, empate y victoria de cualquiera de los dos. sí. No hay una No fue claro. opinión unánime en favor de nadie. Pues. Pero aquí en Nicaragua que todo el mundo decía que se la robaron a Golovkin, pero aquí todo el mundo se iba con Golovkin también. Sí, sí, sí. Pero con todo y todo, la conferencia de prensa posterior a la pelea, el hecho de que Golovkin aparezca con anteojos oscuros y que él aparece solamente con la curita sobre la ceja, el Canelo, también te da mucho que pensar, pues, ¿no? Es decir, bien golpeado en todo caso, para aparecer con anteojos oscuros, bien golpeado Golovkin, pues. Pero sí, a mí sí me parece que esa era una pelea que estaba más para Golovkin que, por lo menos para un empate, pues. Por lo menos para un empate, Para mí que- no para una derrota de Golovkin. Golovkin quedó a deber también un poquito, pues tal vez Está un 10, viejo, 15%. 37 años. Sí. Cerró mejor el Canelo. Sí. Y eso es Eso importante. Cerró mejor el Canelo. Yo quería que ganara Golovkin. Hice una apuesta con Enrique. El que él iba con el Canelo. Sí. Qué vergüenza que iba con el Canelo.
Otro Real Madrid. El problema del Canelo es que no termina de convencer ni a su propia gente. Sí. Es un campeón todavía con dudas, pues. Y estamos hablando de legado, estamos hablando de dejar tu marca puesta en la pared de una manera muy clara. Acuérdate que no es un producto hecho en México. Sí, Sí, también. eso también cuenta, es como lo Bueno. difícil que le resulta. Pero es relativo. Es que lo difícil que también... Comenzó con Televisa, acordate, y Televisa lo patrocinó y pero no es un producto hecho en México, Y es como era- de la olla, pues él es más gringo que otra y cosa. pues. era un bluff al principio, era un bluff total. Lo mercadearon bien, eso sí, Sí, después eso sí. rompió con la Exactamente. Televisa. Pero ha ido demostrando que no es un mal boxeador, pues no es una maravilla como los que hemos conocido, pero no es un de la olla ni nada que se parezca. No, Mucho menos un Chávez. Pero tiene una millonada de reales en la Ah, boca. bueno, eso es lo que le importa a él. Es que ese es el asunto. Vos decías, la mafia esa del boxeo. Claro, ¿qué es lo que te da esto? Esto todo lo que te da es una tercera pelea, otro montón de plata Como corriendo no hay ahí. figuras, Sí. entonces Y no en hay la medida figuras, que no haya Pero figuras, entonces en una todo tercera pelea yo creo que el Canelo ahí sí lo va a acabar a Golovkin porque va a estar 38 años. Y este hombre tiene 28, creo, Canelo. Sí, es una diferencia que además más bonito, de 10 años. ¿no? Perdón, es bonito, ¿quién? pues el Canelo es bonito. ¿Te gusta el Entonces, Canelo? ¿No? no he dicho que me gusta, dije bonito. Sí. Entonces también es boxeador, es bonito. Cambio de tema, por favor. Timekeeper. Con broma. ¿Vos querés que te digan que vos sos bonito? No, es que vine vacunado hoy. Me encontré, a propósito de saludos, quiero enviar algunos saludos, Empezó. ¿verdad? Tuve oportunidad de hacer en estos largos 4 días, 3 días, pues, algo de vida social, ¿no? Fui a un bautizo, a la Divina Misericordia, les puedo contar, ¿Y te dieron permiso? libre, independiente. Sí, Un amigo me dijo, un amigo tuyo y amigo de la Tirsa, me vacunó, fue el primero que me vacunó, me dice, no peleé más con la Tirsa, y a los amigos uno acepta sus consejos, ¿verdad? Los amigos de uno solo los quiere, ¿verdad? Otro amigo, ¿Quién te cocorroneó? otro amigo me lo encontré en un desayuno, mal servicio de propósito, de una cadena famosa, y me estuvo hablando sobre mi super religiosidad, que eso es lo que proyecto yo. Segunda vacuna, dije yo tengo que ver estas cosas, revisarlas un poco. Hablamos bastante sobre Palestina, el origen de los conflictos en esa región. Me prometió un libro que he escrito sobre el tema. Y también me hizo pensar sobre algunas cosas del programa, no se lo pierde, ¿verdad? Pero bueno, traje contra la difteria, el croup, el polio, todo el que me encontraba en la calle me decía algo sobre qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿verdad? Así que vengo bastante vacunado. Ya que hablas de salud, pero no mencionas los nombres. Sí, te Y voy a dijiste saludar. que ibas a saludar y no das los nombres. Bueno, bueno, a propósito, ya me acuerdo, quiero enviar un saludo, ya superando la etapa de la vacunación, un saludo a Antenor Rosales. Me lo encontré también, les manda muchos saludos, no se pierde este programa, ¿verdad? Y lo encontré muy positivo en sus comentarios, pero también me hizo observaciones sobre la política, sobre sobre el programa, y me encontré que era una persona que no es, porque muchos te dicen, sí, te veo, te oigo, y no, te ven, pero no te oyen. El Capi Rosales. El Capi Rosales, sí. Un saludo. Él a su y casa. Miguel Bonilla, en mi opinión, los mejores oradores que han pasado por las aulas universitarias de la UNAM. Pero encima de Carlos Arroyo. Sí, yo los vi a los tres y es que el Capi era agitador y arrastraba. Vos decías, va a hablar el Capi, entonces se llenaba el auditorio y no lo llevábamos. O sea, para llenar el auditorio decía Vos que iba a hablar decías. del Capi, pero no llegaba. No, y el Mono Bonilla era Extraordinario, sí. Eso, Me qué tocó bárbaro. verlo también. Miguel Bonilla. Poco se habla de él, ¿verdad? Bueno, ahora no se habla nada de nadie pero de eso- esas épocas. No, yo sé, pero poco las universidades lo reivindicó, Ah, sí. ¿verdad? Porque bueno,
profesor. Pues primero dirigente estudiantil y después y un gran profesor. Sí. Ya quisiera yo que ese tipo de sobrevivientes, como el Capi, pudiesen realmente contar y educar a las nuevas generaciones sobre lo que fue UNEN, lo que fue el CUN. El CUN, porque el CUN es el centro, ¿cómo es que? El órgano ejecutivo de la UNEN. ¿Verdad? La gente no conocía la UNEN, conocía el CUN. Y para que den clases hoy de lo que es eso, ¿verdad? De lo que fue eso. No, yo recuerdo esas batallas del Auditorio 12, terrible, pues, enfrentarse grandes oradores. Los socialcristianos contra los sandinistas. Federico López era la estrella, y buenísimo también. El Partido Social, de la Juventud Socialista. Era. De la Juventud Socialista y bueno, Adán Flete en la época de los 60, que fue presidente. Estaba muy chiquito yo. yo nací apenas en el 91. Saludo aquí a Panamá, te mandan saludos, Javier, ahí te lo mandé. Luis Sánchez de Panamá. También saluda Johnny López desde Costa Rica. y aquí hay alguien que anda perdido. Dice, buenos días, regalarme la canción Me partiste el corazón de los Temerarios. Pues se la acabas de partir diciéndole que no estamos en época de complacencia. Yo creo que se equivocó por de lo hora. menos no hay complacencias musicales. Sí. Bueno, yo me encontré con Cándido Canales. Él dice que su esposa Paola Lario González no se pierde el programa, que ella a las 5 de la mañana está ya con la radio encendida escuchando este programa, y que él es a la tarde, a las 2 de la tarde, que escuche el programa. Saludos para ellos. Saludos. Antes que nos metamos a otros temas, que no me quiero olvidar, ayer Margarita Antonio, nuestra común amiga, directora de Radio Caribe, me contó que estaba en Managua y ya se volvió para Bilwi. Hay una epidemia de malaria en todo el Atlántico Norte, especialmente en Bilwi. Los informes médicos que ella dispone es que hay 3 muertos ya por malaria. El informe oficial que yo tengo es que hay un muerto, pero ella dice que los médicos le dijeron que hay 3 muertos y que tanto el hospital como el policlínico están saturados, incluso han habilitado casas de campaña. Y es la segunda vez que ocurre. Sí, casas de campaña en las afueras del hospital y el policlínico porque hay demasiados pacientes. Que ha habido fumigación todo el año, pero que nada, no cede la malaria en Bilwi. Y esto es consecuencia de lo de la basura, ¿se acuerdan? La crisis de la basura que hubo en Bilwi en el periodo de transición entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo alcalde, Henry Herman, ¿verdad? Que incluso se declaró una emergencia sanitaria en la ciudad. Porque también había casos de malaria. Sí. Entonces, parece que como derivado de esa crisis, hay una crisis de salud ahora en Puerto Cabeza. Ahora la malaria estaba prácticamente abatida en Nicaragua. No era que estuviera erradicada, porque no estaba, pues, pero no hablaban de epidemia. Sí, a mínimo casos siempre en el Atlántico Norte referida a la malaria. ¿Te acuerdan aquí en los años 70, 80, aquí en Managua la malaria era a cada rato, y la malaria te puede matar, como ya ves, hay 3 muertos. Pues, y la malaria, recordemos que la transmite el mosquito anófeles, el zancudo, que se cría sobre todo en agua limpia, ¿no? En agua limpia, sí. La Aedes aegypti es en el agua sucia. No, al revés. En agua sucia es el anófeles y en el agua limpia la Aedes aegypti, que es el que transmite todos los tipos de dengue, pues, y la ¿cómo se llama? La chikungunya, la Zika, la chikungunya, los dengue. Bueno, ya dicen que solo es un tipo de dengue que deriva en... Si no me equivoco, en Bilwi yendo hacia el hospital hay zonas muy charcosas. Sí. Sobre la zona del mercado, por ejemplo, la terminal de buses, que la han ido limpiando, pero es que también hay un problema cultural, ¿no? Sí. Como ocurre prácticamente en todo el país, bueno, con algunas excepciones como Nagarote. Pero realmente la gente está alarmada, me decía Margarita, hay alarma en la población en Bilwi. Parece que es importante. Bueno, yo supe también que hoy va a empezar un plan especial del Ministerio de Salud para atender esa emergencia. Van a reforzar incluso con personal y equipo y medicamentos, pero
si son 3 los muertos, esa es mucha cantidad de muertos para Sí, la porque malaria. eso significa que ahí tenés una cantidad de gente enferma también, pues. así ¿eh? es. Sí. Pero además del plan especial del Ministerio de Salud de reforzar y todo eso, necesitas medidas más a largo plazo con el tema de la basura. O sea, hay que buscar cómo resolver, porque yo recuerdo que también se habló, no sé si el año pasado, la verdad es que ya de haber perdido la noción del tiempo, pero también se habló de una epidemia. Sí. ¿Ve? Y veíamos las imágenes de una gran cantidad de basura en las calles, pero una cosa impresionante. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Pues, ¿qué es lo que no ha funcionado? Que no, o si necesitas por la misma situación de la ciudad, la infraestructura y todo eso, necesitas cosas a más largo plazo, pero tenés que hacerlo. Ahora recordemos que también la malaria se puede exportar, es decir, pacientes con malaria de Bilwi que transitan hacia Managua o hacia otras zonas del país pueden llevar la malaria, entonces Sí, porque los picos- el anófeles no está eliminado. Sí, El anófeles así existe, lo que pasa es que se había reducido la cantidad de casos de malaria Sí. significativamente. Pues. Mm. Sí. Bueno, 5:25 en la mañana, 2:25 en la tarde. El lunes pasado hablábamos en el programa de Isaac, una tormenta tropical que efectivamente se convirtió en huracán en los días posteriores, pero al pasar por las Antillas menores bajó su intensidad y actualmente es una depresión tropical. Isaac tenía una dirección en aquel momento hacia el oeste, lo que parecía indicar, por lo menos el lunes pasado, que posiblemente tocaba costas nicaragüenses, especialmente en el Caribe Norte. Sin embargo, a lo largo de la semana los informes fueron indicando un cambio en la dirección oeste-noroeste en la ruta que llevaba este fenómeno, de manera que ya hacia el jueves posiblemente ya Nicaragua estaba totalmente fuera de peligro Y se terminó disolviendo entre viernes y sábado. sí. Quedó una Una baja presión sobre Cuba. Sí, que está causando lluvia en esa zona del Caribe. Pero el Florence fue el que... Teníamos 4 en ese momento. El lunes pasado habían 4 eventos y uno de ellos era Florence, que iba a dar efectivamente como dio en la costa este de los Estados Unidos, en la parte sur de la costa este de los Estados Unidos, en las Carolina Norte y Sur, donde efectivamente ha causado mucho daño. Prácticamente 1 millón de personas están sin energía eléctrica en las Carolinas. 1 millón de viviendas. De vivienda, 1 millón de viviendas, pues, lo que significa todavía más gente sin energía eléctrica y al menos 15 muertos. 17. 17 lleva, según la 17 revista muertos. Time, lleva 17 personas muertas al domingo. Pero además hay ciudades enteras bajo el agua. Porque es que igual se convirtió en una depresión en una depresión y sigue Primero tormenta, ya es depresión. Ya es sí, depresión. Sigue echando agua. y sigue echando y agua se mantuvo. sobre el territorio de los Estados Unidos, ya dentro del Porque territorio. estaba estacionada prácticamente, creo que 4 o 6 kilómetros por hora, hasta que llega a las Apalaches. Una vez que se estrella ahí se va a disolver, pero mientras tanto va dejando un cachimbo de agua. Sí. 11 personas murieron en las Carolinas y 6 en Carolina, Sur. Carolina Del del Sur. Norte y 6 en Carolina del Sur. Ese es el último informe que hay aquí. Pero ese es aquí este lado, pues, del otro lado del planeta, un super huracán Tifón. que allá es conocido como tifón. Porque va porque girar en sentido inverso. Mangkhut, 65 muertos en Filipinas, y este lunes estaba ya entrando Ya está en China. ya está sí, por eso está Adentro de ya China, ya había pues. pasado por Hong Kong y estaba entrando a territorio de la China continental. Ya había causado inundaciones en Taiwán. No, pero Igual, pues, lo pero- de Filipinas, las imágenes son espantosas. O sea, Las imágenes de Filipinas me estremecieron porque es gente empobrecida, ¿no? O sea, hay una mina que se la pasó llevando un deslave. Hay 300 desaparecidos, sepultados allí en el sur, en Filipinas, pues una de las islas principales, pues.
Pero la destrucción que dejó en Filipinas es impresionante. Bueno, en Hong Kong, viste cómo los edificios Los sacude. Como Sí. que, parecen como que naipes. los pelaste, Ajá. así, una cosa como rara. Estás hablando de Hong Kong, que es una urbe, pues, una de las más... No, Que- ese- Hay esa ciudad. Sí. Eso es es ciudad. hay un video que de Hong Kong, me parece, de una persona que es arrastrada por el Sí, viento. dos, no, que y se estrellan contra Se- contra una rotonda. Contra una fuentecita, Ajá. un murito. Sí. Sí. Son impresionantes las imágenes. Sí. Pero clase fuerza de los vientos. Es decir, Florence entró como huracán de categoría 1. Sí. Es decir, con vientos 120, 110. 130 kilómetros por hora. Pues. Este es categoría 5, con vientos arriba de los 250 kilómetros por hora. No, bueno, bajó a 4, pues, con 4 llegó a Filipinas, pues. Pero Pero es toda esa poderoso. zona del extremo oriente del mundo ha estado muy afectada por fenómenos naturales. Recordemos los terremotos que sacudieron Japón, que fue la semana antepasada. Sí. Sí. ¿Verdad? También en Japón entró un tifón, no con esta fuerza, pero también este es como el tercer o cuarto tifón que afecta al sudeste asiático. Pues. Imagínate cómo será de grande ese tifón que estaba en las Filipinas y a la lluvia llegaban a Vietnam. O sea, cómo será de grande. Pues. Una cosa, el más fuerte del año. Pues. El más fuerte del año y el más fuerte de los últimos años también, porque se No, hablaba, pero por de que ejemplo, de Haiyan, que creo que fue hace como 3, 4 años, ¿no? Que ese fue también fuertísimo, fue categoría 5. Pero no lo supera. Pues, o sea, no es de los más fuertes de los últimos años, lo que es de los más grandes, sí. Grande, como Florence, porque era enorme de extensión, pues. Y Sí. prácticamente los dos estados los Llegó abarcan a al mismo alcanzar tiempo. categoría 4. Sí, pero Y en no mar es más abierto. letal porque desalojaron a 1 millón de personas, se fueron de las costas. Sí. Toda la Actuaron ciudad. bien las autoridades norteamericanas, ¿eh? Sí, reaccionaron bien. Mm. pero de manera preventiva. O sea, como una semana antes ya estaban evacuando a todo el mundo. Sí. Sí, efectivamente. 5:31 en la mañana, 2:31 en la tarde, para no dejar el tema internacional. El lunes pasado, Costa Rica, los sindicatos en Costa Rica iniciaron una huelga indefinida que se ha mantenido durante toda esta semana. Se anunciaba para este lunes que fuerzas de seguridad se iban alguna parte de las fuerzas de seguridad se iban a Capitán montar a la huelga también. Pero ha habido ha habido tranques, incluso hay desabastecimiento de combustible en San José, ¿ah? En Guanacaste. En Guanacaste, en la zona de Limón, es decir, hacia el Atlántico costarricense, especialmente en esa zona ha habido mucha violencia, ha habido saqueos, ha habido vandalismo. La gente habla prácticamente de estar en un toque de queda a partir de las 4 de la tarde en la zona de Limón, por la acción vandálica en esa parte de Costa Rica. El incidente más grave ocurrió en San José, no el martes, cuando un grupo un piquete de estudiantes, no eran más de 50, 70 estudiantes, hicieron un tranque en la calle y aparentemente querían incendiar un autobús. Llegó la fuerza pública y atrapan a uno de los muchachos, le meten una golpiza y persiguen a los otros y se introducen a la universidad. Esto originó que al día siguiente, entonces fue miércoles, porque el jueves fue la manifestación, esto fue miércoles, y el jueves el propio rector encabeza una manifestación que se dirigen a San José, y eso, fíjate que me llamó la atención una cosa, la sociedad costarricense está muy dividida, porque, por ejemplo, vos encontrabas las reacciones en las redes sociales partida entre quienes respaldaban a los estudiantes y la autonomía universitaria y quienes decían que qué derecho tenía alguien de delinquir y refugiarse en una universidad, que las universidades dicen los ticos que no son islas soberanas dentro de otro estado, sino que la autonomía es administrativa y funcional, pero no en este sentido, o sea, partida. Y vos te metías a las cuentas de Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, y también partida las opiniones, unos que eran durísimos con Alvarado
y otros totalmente respaldando. O sea, hay una división muy clara en Costa Rica, en mi opinión. Pues. O sea, en la calle vos ves las manifestaciones y son multitudinarias. Y más que son regionales. Pues hoy, por ejemplo, hay una manifestación en San José que sale del Parque La Merced, pero también hay en Punta Arenas, va a haber en Liberia, va a haber en el sur también de Costa Rica, o sea, por las regiones. O sea, estás hablando que es un movimiento nacional que minimizaron al principio. Incluso los medios han reducido su impacto, pero la verdad es que en los hechos es muy grande el movimiento. La nación finalmente ha tenido que estar informando. Al principio, ¿se acuerdan? El lunes pasado empezó con poca fuerza el movimiento, pero fue creciendo. Pero al principio los grandes medios ocultaban lo que estaba ocurriendo. Lo de Limón, por ejemplo, solo ha salido el vandalismo del martes, cuando saquean el supermercado, el Maxi Palí. Pero después no ha salido todo lo que ahí está pasando para reducir el impacto, o sea, en los medios grandes. Y aquí en Nicaragua prácticamente ha habido cero noticias de Costa Rica. De allá alguna notita muy pequeña, pues casi no se ha informado sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica. El crucero que iba a ir a Punta Arenas no pudo atracar. Se fue. Los hoteleros están pidiendo al presidente Alvarado tomar cartas o ponerse fuerte y declarar ilegal la huelga para ponerle fin a este asunto. Pero ya han ido cambiando, sí, porque lo que he escuchado de varios sectores incluso es el diálogo, ¿verdad? Que se hace necesario, pues sobre todo por los sectores que están perdiendo más, por el sector turismo, que un montón de gente, o sea, han cancelado tour operadoras que están asustadas, los ¿cómo se llama? Los cruceros, los hoteleros. La gente habló la semana pasada, la importante funcionaria de la Cámara de Industrias, creo que era que también estaban asustados con lo que estaba ocurriendo, porque efectivamente en los primeros días como que pensaron que no iba a tener la fuerza con la que se desarrolló la huelga. Sin embargo, ahora están viendo que la situación es grave, porque la situación, el impacto económico es salvaje ahorita, y eso es lo que tiene preocupado pues a la gente. Ya ahora estaba leyendo que comenzaron bloqueos en algunas zonas de nuevo, pues y eso, se han suspendido clases, hay problemas con los hospitales, con la cirugía, las carreteras, el abastecimiento de combustible, energía, Limón. La situación de Limón es grave, además por la importancia que tiene Limón, y no debemos de verla así como que lo están sintiendo ustedes ahora. No, es simple y sencillamente que es grave la situación de Costa Rica, y yo insisto, pues también va a tener un impacto con nosotros. Claro, sobre todo por lo de Limón. Por supuesto, sí. Ya lo dijo el del transporte de carga la vez pasada, pues hay camiones y están buscando cómo sacarlos para evitar que los quemen. Creo que ya son dos y un autobús. Entonces ya la situación es complicada para Carlos Alvarado. La situación es complicada, no la tiene fácil, sobre todo porque acordate que bueno, al menos la sociedad tica es una sociedad pequeña burguesa, o sea, que cree que estas cosas no suceden, que solo nos ocurren a nosotros o a los del otro lado, menos a vos, porque como que todo está perfecto y así les ha funcionado el sistema. Sin embargo, les está estallando un conflicto que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con el tema de las exoneraciones, con el tema de los impuestos, por eso el asunto fiscal, y entonces te está estallando realmente años, ¿verdad?, de conflictos de una sociedad que pues es desigual, y ahí está planteada en la calle. Pues entonces hay que ponerle mucho ojo. Yo creo que no hay punto de comparación entre lo de Costa Rica y lo de Nicaragua, ¿verdad? Son dos cosas distintas, pero además Costa Rica, hay que reconocer que ha tenido siempre un movimiento social muy activo. Sí. O sea, ellos inmediatamente enfrentan sus propios problemas sobre una gama distinta, pues, desde temas de orden, digamos, jurídico,
hasta problemas como este, que es básicamente un intento de subirle. No, ¿te acuerdas cuando quisieron privatizar las telecomunicaciones? Hace Que también 24 fue un años, movimiento con Figueres, salvaje. paralizaron el país y lo obligaron a recular. Sí, salvaje fue. Entonces, si hay algo que realmente no tenemos en Nicaragua, es un movimiento social fuerte. La ONG en Nicaragua, a pesar de que han llegado a ser abundantes en determinados momentos y muy bien financiadas, realmente nunca llegaron a tener el impacto de movilizaciones que se dieron, que se han dado en Costa Rica o se están dando en Costa Rica, ¿verdad? En este caso... Pero que las ONG no son movimientos sociales. No, por eso son parte del movimiento social, ¿verdad? Porque en este caso, fíjense bien, son sindicatos los que encabezaron todo Son los que encabezan. Sí. Así es. En Nicaragua no tenemos un movimiento sindical, lo que hay es sindicatos blancos por doquier. Seamos serios, Javier. No hay movimiento sindical. Aquí todo está vendido al gobierno, eso tenemos claro, ¿verdad? O me vas a o sea, decir, que si vos estás de acuerdo con el gobierno, estás vendido. o me vas a decir que el presidente del FNT es un hombre que anda peleando en las calles por los derechos de los trabajadores. El salario mínimo en Nicaragua se ha triplicado en los últimos 11 años Bueno, por la lucha sindical. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, lo que lo que quería decir, para no irme muy largo, es que lo de Costa Rica no se parece en nada. Lo de Nicaragua es una rebelión con olor a revolución que va a transformar todo en este país. En Nicaragua lo de Costa Rica, es una manera de verlo. Sí, hay muchas imágenes, digamos, que me recuerdan a Nicaragua y como dice el dicho, piensa mal y acertará, los saqueos, los asaltos, los sabotajes, etcétera, pero no creo que eso llegue a más en Costa Rica. Pero también es una para utilizar tu misma palabra, también es una rebelión. O sea, porque estás cuestionando. Eso es también. lo que quisieran muchos en Nicaragua. Estás cuestionando ver el mal también. Perdón. Yo no me alegro. Yo no me alegro. A mí me preocupa. A mí me preocupa. Yo sí he visto en las redes sociales mucha gente alegre. Pero es que en las redes sociales, ya Costa Rica se va a fregar. Pero es que en las redes Nicaragua. sociales encontrar cualquier basura. Me extraña que vos, un hombre tan inteligente, le ponga mente a todo lo que se dice en las redes sociales. Bueno, o sea, ¿verdad? me dijeron que no me peleara con vos. No, pues yo no estoy peleando. Voy a repetirlo como mantra, no pelear con artistas, no pelear con pero artistas. hay una diferencia sustancial. En Costa Rica hay una lucha socioeconómica, una demanda socioeconómica de los sindicatos. Aquí no están pidiendo la renuncia ni nuevas elecciones para que Por eso Alvarado te digo, salga. esto es una revolución. No, pero aquí lo nuestro es una lo revolución. transformaron en otra cosa, ¿verdad? Es una revolución. Y hay gente que está diciendo que se vaya Carlos Alvarado porque no ha hecho nada. Sí, Pero solo tiene 3 meses, sí. asumió en mayo. Por eso, pero le están diciendo A también. junio, julio, Acaba de agosto, cumplir los 4 100 meses. días, 4 meses, sí. Acaba de cumplir sus Sí. primeros Día 100 más días tormentoso. y le montaron esta huelga. ¿no? Pero es que más bien él prefirió la reforma fiscal para beneficiar a los ricos que amarrarse con la gente para apretar a los ricos. Es que si no la hacía... Esa es la opción. Mira, Solís, su compañero de partido, le dejó una papa caliente. Y a Solís se la dejó Aria. Y a Solís, entonces nadie ha querido hacer la reforma fiscal y este hombre quiere invertir la imagen que tenía en sus primeros 100 días para agotarla en un tema como este que es súper delicado, ¿verdad? El tema de los impuestos. A nadie le gusta tocarlo el tema. Y es de 13 a 15. Nosotros hace rato vivimos con el 15 encima a muchísimos pero años. No solo es eso. Pero es que no solamente subir de 13 a 15, es Claro, pasar, un montón y es grabar la pasarlo a canasta IVA, básica. sí, y pasarlo a IVA y eso implicaba además meter una cantidad de productos que estaban exentos de los impuestos anteriormente, ¿no? Entonces eso implicaba tocarle el bolsillo a la gente, que es lo que se está reclamando en este momento. Vamos a ver si en algún momento Alvarado dice, bueno, por la patria me sacrifico y aquí renuncio, pues. Pero es que además, mira, y a ver, ahí sí que... eso fue prácticamente una guerra avisada, porque estos le dijeron, Claro. mira, no te metas a esto, discutámoslo, negociémoslo, hablemos, queremos un diálogo con el presidente Alvarado, con los representantes de las bancadas legislativas, con los ministros, para discutir este tema, y no se Se sentaron fueron a platicar. la dura Sí. y ahí está el resultado. Así es. O sea, Alvarado prefirió la alianza con los que representan los diputados. ¿A quiénes representan los diputados del PLN y los socialcristianos? Y recordemos que además Alvarado, para en aras de la unidad nacional
y de tener una precaria mayoría legislativa, se amarró con los social cristianos. Y Rodolfo Pisa es el ministro de Hacienda. Rodolfo Pisa es el líder social cristiano, oligarca hasta la pared de enfrente, dice mi mamá, ¿verdad? Es decir, un tipo neoliberal total, y ese es el que está dirigiendo la economía. Entonces él prefirió amarrarse con toda la aristocracia, por decirlo elegantemente, la plutocracia costarricense, que amarrarse con la gente. Y ahí está el resultado, y se lo va a llevar. Porque no tiene salida ahí. Lo que pasa es que hay decisiones que alguien tiene que asumir. Pues la economía de Costa Rica no aguanta más. La economía de Costa Rica... Pero tiene dos maneras de hacerlo. Es una de las... Sí. Lo que pasa es que él realmente no abrió un abanico de negociaciones, ¿verdad? Y en eso sí se va pareciendo a lo de Nicaragua, pues no quiso negociar y le explotó en la cara. Pero es que, vos lo decías anteriormente, no solo es eso, hay cantidad de cosas que fueron creando un caldo de cultivo. Ahora, realmente la crisis costarricense de alguna manera los está golpeando y muy duro, eso queda claro, ¿verdad? Eso habrá que ver qué efectos tiene sobre nosotros, porque si ya estábamos mal en Costa Rica con los nicaragüenses que están llegando, esta situación lo va a complicar más, porque el efecto sobre la economía es enorme. Y por otra parte, pues ya dos crisis de ese tipo en Centroamérica, 3 con la de Honduras. Sí, 3 con la de Honduras, ya nos estamos acercando a Siria, ¿verdad? La Siria prometida por el presidente Ortega, pues. Eso fue lo que le dijo a los Estados Unidos. No me digas que ahora es responsabilidad de Daniel Ortega todo lo que ocurre en Qué Centroamérica. bárbaro, Javier. Eso lo que dijo es que lo que quieren es convertir a Nicaragua en una Siria. Eso es lo que dijo. Eso fue lo que... No, pero no le ofreció eso. Pero es su amenaza. Mira, hay otra cosa. Limón, lo que ocurre en Limón es, más allá del conflicto social, es la evidencia de que los narcos dominan Limón. Ah, sí. Y la propia gente lo sabe. Esas armas que están en Limón, esas son armas que provienen del narcotráfico. El narcotráfico tiene copada la provincia, pero sobre todo el puerto de Limón. Ahí es donde más muertos se registran por los conflictos entre bandas por los territorios. Pero cuidado, y esto le revienta en San José, porque San José también tiene al menos 12 grupos pandilleriles vinculado a narcotráfico y delincuencia organizada. Cuidado, les revienta de esa mala manera, pues. Una parte controlada por un nica que está preso en el sistema penitenciario. Ajá. El pollo. El pollo famoso, sí. Y otro es un tico que también, el indio creo que le dicen. Sin olvidar aquel que mataron, ¿no? Aquel nica que mataron, un grupo de sicarios en la calle. Esa era parte de la... Pero que además ese es otro, yo creo que ese es otro aspecto que también tendríamos nosotros que ponerle atención y hacer las lecturas necesarias. Es decir, tenés el conflicto en Guatemala, tenés el conflicto en Costa Rica con todos los elementos. Bueno, Guatemala también tiene su particularidad, lo de Costa Rica, el conflicto nuestro, Honduras, ni El Salvador se salva. Panamá. ¿Verdad? Y eso es ahorita como es grave, no solo por la situación económica, sino por lo que vos estás apuntando con el tema del narcotráfico. Es decir, estás encontrando una región que está en conflicto, una región que hay violencia, que está inestable, y entonces eso es música para tu oído, pues, en el sentido de que empujas también esas cosas porque te conviene, porque es una región en conflicto, y además con todos los problemas que tenemos con el crimen organizado y el narcotráfico. Yo creo que también hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo. O sea, la región está convulsa, grave. Por ejemplo, Guatemala, muy grave, ayer, sí. La Corte Constitucional le ordenó al presidente Jimmy Morales que le dé la visa a todos los de la SIC, los de la Comisión de Naciones Unidas que tiene intervenida a Guatemala desde 2006. Habrá que ver si lo cumple Jimmy Morales, ¿verdad? Porque eso fue ayer. Ahora, no se sabe la reacción de Morales, pero ese es un conflicto que pique y se extiende, porque además ya tiene un antejuicio Jimmy Morales por presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral de hace un par de años, pues. O sea,
ese es un pandemonio. Y lo de Honduras ya no se diga, pues parece que en Honduras van a haber elecciones anticipadas para 2019. Todo hace indicar que por ahí va la cosa. Pero ahí los escuadrones de la muerte están funcionando en Honduras, están matando delincuentes y estudiantes, ¿verdad? De las dos cosas. O sea, en San Pedro Sula es limpieza social lo que están haciendo, y en el resto es limpieza política. En Honduras la cosa está difícil también. Lo que pasa es que no aparecen en los medios, pero vos te metes a las redes sociales de Honduras o a los medios alternativos de Honduras y te quedas espantado con las cosas que ahí se dicen. Yo creo que hay que reconocer que a pesar de que ya llevamos, ¿cuántos meses? 5 meses de conflicto en Nicaragua. Abril, Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses. Mañana, 5 meses. Mañana 5 meses, realmente, por lo menos no lo vemos, no sabemos si está ocurriendo, pero por lo menos no vemos que ha sido aprovechado, como está siendo aprovechado en Costa Rica y en Guatemala, con el establecimiento de los narcos. Yo no veo señales ahorita. O sea, ha habido un buen trabajo en estos meses para evitar que grupos de narcotraficantes se instalen en el país, para incentivar el conflicto político-social que tenemos. Por lo menos no se ve, ¿verdad? Aunque hubo evidencia en los primeros meses de un involucramiento de los grupos narcos en algunas de esas actividades. Buenas responsabilidades del ejército, porque ya sabemos que la policía está empeñada en otra cosa, pues está pero por ejemplo, en garrotear gente, los tanques y matar de Villa gente. Austria y de la parte del puente de nivel, de Barricada, los tanques de Chontales, eso eran manejados por narcos, los narcos locales. Eso nos lleva a otra discusión sobre el control de las pandillas que se dio en esos primeros meses, ¿verdad? Y como Pero ya lo hemos estamos expuesto, hablando de narcos. pues, pandillas, narcos, pues. Las dos cosas se combinaron y aquí hay una responsabilidad del gobierno en todo eso, pues, que no puede eludir. Pero solo quería hacer esa referencia a este tema porque, pues, básicamente la crisis política del país, pues, ha ido marchando en una dirección sin el aparente desarrollo de los narcotraficantes como, digamos, un lubricante de la crisis, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora no aparece, porque y me acordé por cuando William mencionó lo de Limón, que efectivamente han aparecido armas, pero son armas del narcotráfico, ¿verdad? Armas largas. Sí, Sí, porque en armas de guerra. Limón eso es lo que dice la gente, que andan más armados o mejor armados que la fuerza No, pues pública. hace cuánto fue, hace unos cuantos meses antes de que comenzara la crisis, hubo un tiroteo en un parque de Limón, como que era una guerra, y se enfrentaron y creo que un muchacho murió, 2 muchachos murieron. Y lo de San José, el asesinato de aquel Nica, el gringo, que le decían el gringo. El gringo, sí. Y después Que la ese venganza. fue del peor sicariato que podés ver, para alguien que lo agarran, lo torturan, lo filman y después... Por eso, entonces, si vos estás viendo que en el desarrollo de los conflictos sociales se están metiendo los narcos, digo, hay que ponerle mente a eso, porque si no lo frenás, después el ahí quedamos. Bueno, Estamos en un momento grave en la región. Grave en la región, que además da para muchísimas cosas, pues migración, o sea, la gente te tenés que ir porque hay, o sea, te matan, te secuestran, lo que sea, pues entonces hay una situación grave que tiene que ver también con temas de seguridad, o sea, y si eso mezclado, o sea, es que si lo ves un poco más global, tener la situación en México. La situación en México es desesperante en términos de violencia. Récord, ya van, sumando el periodo de Peña Nieto, ya van por lo menos 300,000 muertos en los últimos 12 años. O sea, desde Calderón para acá, fácilmente 300,000 muertos. Es una cantidad espantosa. Sí. Pero además tenés el fenómeno de la extrema pobreza del sur de México, que es la que colinda con la frontera Centroamérica. Nuestra, sí.
donde además hay un tránsito de migrantes muy fuerte desde los 3 países del norte hacia Estados Unidos, víctimas de todo tipo de delitos, de tráfico de personas, tráfico de droga, delincuencia organizada, los policías que son malditos, etcétera, pues. Y ahora viene un cambio de gobierno. No se sabe qué va a ocurrir en estos temas migratorios, por ejemplo. Parece que se va a ir bien con Trump. Y si no, o sea, estás hablando de que tenés una región, Mesoamérica, pues, que hay que ponerle atención. Es muy complicada y nosotros estamos en el centro, que es lo peor, ¿no? El centro de la bodega de droga y de los abastecedores en América del Sur, productores y procesadores y lo demás. Y Costa Rica está haciendo una bodega. No, ya es. Sí, por eso te digo, se produce en Colombia, se produce en Ecuador y en otros lugares. La droga llega a Costa Rica y se almacena. El 90% de la cocaína se produce en Colombia. Y luego a esperar que comience esa labor de hormiga, ¿no? De repente una lancha por el Pacífico pasó, otra no pasó. Por eso, en términos de la distribución del trabajo que han hecho los narcos, los ticos son la bodega y la lavandería. Así es. Es decir, ahí lavan el dinero. Y eso está probado. Más de 6.000 millones de dólares se lavan anualmente en Costa Rica. Por la vía de la construcción, por la vía del turismo, o sea, construcción, administración de hoteles y demás, y por la vía de compra de tierra, los narcos. En Panamá es el centro financiero. Sí. Que de lavado, pues. Honduras más bien ahí hay pistas aéreas, ahí hay laboratorio de cocaína, ahí hay de todo, anfetaminas, incluso se han encontrado la marihuana, tiene mucha fuerza. Si estás hablando de toda una distribución de tareas. Pero es que además Guatemala, aquí hay un asunto, Sí. que tiene que ver con producción y comercialización, Sí. que es Colombia y México. México metido de cabeza en la comercialización, Colombia en la producción. Y entonces hay un pleito por el control que nos tiene a nosotros metidos en medio, a nosotros Centroamérica, pues, metidos en medio. Y la demanda ahí arriba. La demanda arriba, pues, pero es decir, pero la demanda, a la demanda no le va a importar mucho quién se lo lleve. ¿Entendés? Porque aquí más bien el problema es si los productores van a hacer su envío directo o si van a continuar ocupando a los comercializadores. Y ahí es donde tenemos nosotros, porque todo el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que tiene son afectaciones principalmente de México. Yo pienso que ya es hora de que en Nicaragua realmente empecemos a solucionar nuestro problema. Es decir, nuestro problema no depende de todo ese escenario trágico que estamos viviendo desde México hasta Colombia, sino que depende de una situación muy particular, que es la crisis que vive el país. Ya es hora, en un artículo que publica hoy Trinchera, el doctor Néstor Avendaño dice que al final el 31 de septiembre, 30 de septiembre, se va a confirmar el segundo trimestre de una economía recesiva. Entonces hace una hilvana sobre todos los efectos que eso ya tiene y va a tener más sobre la economía. Cuando yo veo que un banco, y le voy a hacer propaganda al Banco de Pelas, el Avance, saca un anuncio diciendo que podés llevar tu dinero y te va a pagar el 10% anual, después de que las tasas a comienzo de año tenían al 2%, 3%, si tenías suerte, vos decís, algo está pasando. Que un banco pequeño de desarrollo pues quiere aprovechar la oportunidad y de repente te ofrece tasa de 10%. Eso solo se había dado en algunos momentos, y de repente ves que otros bancos también te están llegando a ofrecer hasta el 7%. Algo está pasando. El doctor Avendaño hablaba de la fuga de plata, pero hablaba también de que la inflación nadie le quiere poner mente en este país, a pesar de que las señales son muy fuertes sobre el deterioro económico que vive Nicaragua. Solo eso, más el efecto que tiene económico-social, es enorme. 1.300.000 personas dice que no van a generar riquezas o ingresos en sus hogares
en el año 2018 por efecto de la crisis. Estamos hablando de palabras mayores ya, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa realmente impactante que debería obligar a que con la cabeza fría empecemos a sentarnos y ver cómo resolver este problema. Este fin de semana, yo le decía, estuve en algunas actividades sociales y me encontré un joven matrimonio que la pensó bastante en estos meses y ha decidido irse del país por muchas razones, sobre todo el futuro de sus hijos. Entonces hay una etapa de migración ahorita que ya no es solo obligado por la persecución que ha habido y que hay todavía sobre jóvenes y personas manifestantes, porque ahora te echan preso por andar con una chimbomba azul y blanco, te persiguen, y les puedo contar algunas anécdotas sobre eso. Entonces, ya pensar que tu fuga de familias enteras que no ven un futuro inmediato debería obligar, pero realmente no veo señales, pues a pesar de todo lo que ha ocurrido, no veo señales de que vaya a ocurrir Pero ese milagro que la gente está esperando. Pero yo creo que, a ver, si vos apostás a que son las grandes empresas o los grandes empresarios los que van a propiciar la reactivación económica del país, creo que es una apuesta equivocada. ¿Y quién más? Yo creo que lo que está ocurriendo es que la dinamización de la economía que hemos estado observando en las últimas semanas es a partir de la pequeña y mediana empresa, como siempre ha ocurrido en Nicaragua. Y creo que eso es lo que está. Y fíjate que yo contrario a, y esto lo he dicho desde hace 2 meses en privado, contrario a lo que muchos piensan que va a ser una catástrofe económica y demás, yo te digo, el nicaragüense por naturaleza es muy trabajador, muy empeñado. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir neutralizar la recesión económica, que efectivamente la hay, y luego empezar la recuperación, pues. Y un elemento adicional, las remesas han crecido creo que el 9%, creo que fue el que dijo el Banco Central. ¿Qué significa esto? Los nicaragüenses, otra vez, nuestro principal producto de exportación en la mano de obra, son los que están sosteniendo la economía nacional, pues el consumo, básicamente, ¿verdad? Es decir, el pago de tus servicios básicos y de la comida. Gracias. Y bueno, y la escuela, y los gastos de escuela, pues, que es lo que principalmente soporta las remesas familiares, pues. Probablemente vamos a cerrar en 1.400 millones, alrededor de los 1.400 millones de dólares el año en remesas familiares. Esa es una inyección de dinero gigantesca en una economía como la nuestra, porque apenas nuestro Producto Interno Bruto por cuánto anda, 12.000 millones de dólares por ahí, pues, o sea, hablando de una cosa espectacular. No, está claro, y somos como sociedad, hemos dado unas demostraciones de ave fénix, de ser ave fénix en muchísimas situaciones. Decime que no ha ocurrido en este país revoluciones, que no ha habido otra en Centroamérica, terremotos, huracanes, y siempre nos levantamos. Toda esa gente que está saliendo al desempleo en estos días, porque continúan unos despidos masivos por todos lados, ¿a dónde va esa gente? Va a la pequeña y mediana empresa, va a poner un puesto de venta de chicha en la esquina. Nuestra gente no se va a dejar a quedarse en la puerta de su casa a esperar que el hambre los mate a todos. Eso está claro. Pero hablar de reactivación económica en estas condiciones, William, va a requerir... No dije eso. Primero de frenar la recesión y luego propiciar la reactivación. Bueno, frenar la recesión requiere de mucha plata, ¿verdad? Y de invertir y de generar actividad económica, pero no va a haber ni actividad económica, ni generación ni reactivación. Va a haber sobrevivencia, economía es sobrevivencia. Y en lo... Yo te voy a decir un ejemplo, Javier. Zona franca. La zona franca no perdieron empleo, generaron un poco más de empleo. Ya están perdiendo empleo, William. Más de 1.000 nuevas plazas tiene la zona franca. Bueno. ¿En serio? Pero ha sido muy Te voy a dar otro dato. Ha sido muy poco, Javier. El de la zona franca que al comienzo de la crisis creíamos todos de que iba a ser masivo el desempleo en la zona franca. Menos mal que no, pues no, que no ha sido así, pues no. Tiene que ver también con temas de mercado, ¿verdad? Pero el sector de zona franca coreana ya le advirtió al gobierno sobre los efectos que ha tenido en los inversionistas coreanos, en todo el tema general de producción de zona franca.
le han hecho una advertencia al gobierno y están esperando que el gobierno le responda, porque sería catastrófico. Estamos hablando de 35.000 empleos solo las coreanas. Sí. Y ahí cualquier cosita que enturbie la situación, pues esta gente se van a otro lado. ¿Por qué? Porque el negocio de Zona Franca es así, pues. Es volátil. Es una bodega enorme, hay alguien que te alquila las máquinas y vos te pones a producir. Sí, al pero día en siguiente. general la Zona Franca ha demostrado una gran solidez durante esta crisis. En general, como decía Tirso, empleo en alguna textilera de aquí de la zona de los pueblos blancos. Que fueron las que tuvieron más problemas. Pero la de León, por ejemplo, creció. Con la que fabrica los arneses, ¿cómo se llama? Yazuca, por ahí va. Y aquí sí, ya, no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. Tarea en casa. ¿Ah? Tarea en casa, te digo. No, es que es el nombre de la que queda en el bypass, en la circunvalación de León. Pero bueno, no importa el nombre. Pero ese sector ha demostrado solidez. Vos decías una advertencia de que me voy a ir si no haces tal cosa. No creo que los coreanos hayan dicho eso. Pues. ¿Cómo no? Las condiciones para la inversión, no solo eso, los contratos afuera, cómo te ven desde afuera, etcétera. Bueno, esa es la información que yo tengo. Pero ¿verdad? hasta hoy, repito, menos mal, no ha habido, porque estás hablando de empleo que en su mayoría incluso son mujeres. El empleo de la Zona Franca, pues eso tiene un impacto social importante. Pero también creo que hay que tomar en cuenta que los productores, en medio de en medio de que te cerraron los créditos, de que tanto el crédito de la circulación, absolutamente todo eso, la gente no dejó de producir, y eso hablaba la semana pasada con la gente de las cooperativas, del Consejo Nacional de Cooperativas, y decían que la gente está produciendo, la gente no se detuvo. El principal problema, o sea, no estamos padeciendo de desabastecimiento, porque no ha habido en ningún momento, pues como que los ciclos productivos en medio de todas las dificultades pues han ido caminando, y eso es importante, pues no sería brutal ahorita estuviéramos hablando de peores condiciones. O sea, no ha habido un impacto en ese sentido, más que no lo subestimo, el tema del financiamiento, que es un problema serio, y no todos los pequeños trabajan con la banca, porque no. Es que ese es un asunto. Es Y decir, esa ha sido una quien ventaja, ha trabajado es con la una banca ventaja. todo el tiempo ha sido más bien el grande, y aquí estabas hablando que los pequeños se la han rebuscado Así, todo el tiempo. siempre. Todo el tiempo. Esa es una, Sí. ya a la larga pues te resultó en una ventaja, sin subestimar lo que vos decís, pues que efectivamente la crisis, Vea, no está ahí, reconocer, el tema del empleo. no reconocer el desplome de la economía es no vivir en este país. No, si es que yo no digo que no la reconozco, O sea, pero si estamos sí, tratando de ponerle parche salompas Es que justamente a la crisis si nos engañamos. tenemos Nos y eso lo engañamos, hemos tocado y en varios programas, Javier. y lo puede el ser, tema del impacto económico siempre lo hemos hemos dicho, tocado. lo peor que puede en varios ocurrir es que nos Más bien engañemos, aquí ¿verdad? el asunto es, y eso lo estuve conversando yo justamente con Ariel Bucardo, de CONACOP, y lo estuve hablando también con la gente de CONIPYME, el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas a la economía y la forma en cómo se están organizando, porque esa es una cosa de la que estuve conversando yo con Ariel Bucardo, ¿Y vos la crees que forma te va en a que se decir están, otra cosa, en que se Ariel están Bucardo? organizando. ¿No crees que te va a decir otra cosa, Ariel Bucardo? Pero no solamente Ariel Bucardo, también la gente de Es Conimipyme parte del discurso oficial. me dijeron esto, de que ellos ocultar las están cosas. organizando Imagínate justamente que no para... opina como sí. vos. Hombre, porque la credibilidad en este país de las Para instituciones vos. y para todo mundo, hombre. Pero La ¿en credibilidad de la policía está en el suelo, la credibilidad del gobierno está en el suelo, la credibilidad para un de los sector poderes de la del Estado sociedad, está en el suelo, para un sector. la credibilidad de los que giran como satélite alrededor del gobierno está en el suelo. Pero Entonces, ese es tu punto de vista, pero no puedes decir que pero- para todo mundo. o sea, por no ha eso, funcionado, no ha funcionado. Cuando me decís que la economía sí se golpeó, pues tiene araño, No, tiene araño, no es cierto. racuñito, No hemos pues, dicho eso. por el amor de Al Dios, contrario, Javier, nos ¿te acordás cuando engañamos. nosotros éramos los que decíamos eso y que vos lo minimizabas? ¿Te acordás? ¿Y qué fue lo que dijo Michael Haley? ¿Qué fue lo que dijeron los dirigentes de la M19? ¿Qué fue lo que dijeron? Que la economía venía después, que eso no importaba, que estaban dispuestos a pagar el sacrificio que fuera. Y ahora me estás diciendo lo contrario. No tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Lo que sí te digo es que mientras no reconozcamos la dimensión Pero si es al revés. de la crisis nacional que tenemos, Esa es otra mientras cosa. se quiera seguir ocultando los efectos en la economía, en lo social, en lo individual, ¿Cómo más habrá difícil va a ser. reconocimiento de la crisis que tuvo que reformarse el presupuesto y rebajarse Bueno, ahí a todo el mundo? ahí Eso es un tenemos una reconocimiento de la demostración, crisis, pues, o sea, pero... pero hay un reconocimiento. Pero pues. es que Pero además, decir, no, negar, es que- pero es que además negar que hay crisis sería Cerrar los una ojos. estupidez Sí, pues, de pero- cualquier persona. Lo que sí estamos diciendo, como tocaste el tema de la zona franca, dijimos, no hay un desempleo masivo en la zona franca, porque ya lo estuviéramos diciendo, ya lo estuviéramos viendo. Y alguien dice ahí que si ahora veo como maravilloso el empleo de la zona franca. Nunca he dicho que es maravilloso. Lo que estoy diciendo es que generan empleo, no es el mejor trabajo del mundo, no me parece. Es importantísimo. ¿verdad? Pero es importante porque es lo que hay. Así es. Es lo que hay. ¿Qué querés que diga? Que la cierren. Entonces, estamos, lo que no estoy diciendo que estamos en Disneylandia. Lo que estoy diciendo es que no hay un desempleo masivo en zona franca, menos mal, porque la mayoría son mujeres y eso tendría un impacto social brutal. Tendríamos más gente fuera. Segundo, lo del ciclo productivo. Tampoco podés negar, independientemente que no te caiga bien o que no le creas, lo que sea, no puedes negar que el ciclo productivo ha caminado y que eso es importante, porque si no ya estuviéramos hablando de desabastecimiento, de los precios de los productos básicos que son importantísimos, el arroz, el frijol, el maíz, todo lo que ya conocemos, y eso ha funcionado. No podemos decir que la gente no sembró porque la gente sembró en medio de El dificultades. mayor golpe en la economía ¿verdad? lo han sufrido el empleo formal. Así y es. por lo tanto la seguridad social, el INSS. O sea, si había crisis en el INSS antes, ahora es peor. Y estamos hablando de la ciudad, es decir, bueno, si ya hemos hablado, vos lo decías la vez pasada, los corridos de la empresa privada, ¿para qué vamos a seguir repitiendo? Pues gente que ha corrido. Y eso Fíjate que y eso es fuerte. En las últimas 2 Granada, semanas, solo te doy un dato, en las 2 últimas semanas, Casa Pelas corrió 400 personas y el grupo MECO, que ahora es solo MECO, no es MECO, Ya no es Santa Fe. Santa Fe corrió 400 personas, 600. Por eso, eso no se ha desconocido. Digo, Eso no se ha desconocido. eso Eso es... pero hablando de es más, pues, 600 hogares afectados es más, solo en las 2 últimas acuérdate que el semanas, Banco en Central, empleo formal. acuérdate que el Banco Central ha sido muy optimista y ha hablado de crecimiento en la economía este año. Todavía sigue hablando, que eso Por es eso, lo- el Banco el Central, colmo. el Banco Central ha andado con esa idea, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros hemos hablado de posiciones como la de Néstor Avendaño, que Néstor Avendaño, por muy positiva que sea o por muy optimista que sea su valoración del cierre del 2018, es en negativo. Sí, y él nunca ha tenido digamos, esta consideración de no sumarse a los catastróficos, porque hay gente que te hace cálculos económicos en base a su corazón político. Esos tampoco me merecen alguna credibilidad, pues, porque hay gente que se especializa, economista, en estar sacando informes o cálculos pronósticos sobre la economía devastadores. Néstor Avendaño ha sido mucho más comedido en eso, por eso para mí es una buena fuente, pues. Sí. Y el optimismo, el ánimo del doctor Avendaño ha venido bajando poco a poco en la medida en que él ve los números y lo ve con la realidad. Y no lo vas a sentir, si lo puedo decir así, a diciembre. Los primeros 3 meses del próximo año van a ser graves. Van a ser gravísimos. Porque ahí le tenemos que sumar el establecimiento Después de febrero. probable Sí. del niño. No Ya solo ahorita eso, Para diciembre. Me decía El tema del empleo y todo mi eso. consuegro, don Roberto Corteano, aprovecho para enviarle un saludo a Matagalpa y a doña Marta, su esposa, que ya el corte comenzó, Sí. que en algunos lugares ya está el corte y hay mucha incertidumbre. Los precios de la lata que vas a cortar, las condiciones, Pero además el precio del café internacional. con un café caído, ahorita nadie va a fijar precio, pues, porque muchos cafetaleros ya están conscientes que la sobreproducción de Brasil y de otros países no va a permitir un incremento de precio a mayo, pues, a abril. De tal manera que la
la próxima vez que pase de 100 te amarras inmediatamente, que a lo mejor puede ser un error o a lo mejor puede ser un acierto. Pero hoy la cosecha arranca en medio de una gran incertidumbre. Es cierto, pues, va a haber cosecha de café, pero como dice el presidente de los cafés especiales, hay que esperar unos 600.000 quintales menos. Imagínate el impacto de la economía, el impacto socioeconómico. Esto es duro y es hora de sentarse a negociar. Lo que decía Tirsa, creo que donde más se va a sentir, cuando más se va a sentir de verdad la crisis, de febrero a mayo, junio del próximo año. ¿Por qué? Porque terminó el ciclo cafetalero, la zafra azucarera termina en marzo, más o menos. No estamos en la época de verano, no hay por lo tanto cosecha de ningún tipo en el sector agropecuario. El ganado, la producción ganadera baja en todo ese periodo seco. O sea, el golpe de verdad, ahí es cuando lo vamos a sentir. En el consumo habrá que ver cómo se comporta Navidad. Habrá que verlo, pues. Porque ahorita, por ejemplo, el incremento del consumo en estos 2 días fue importante, se notó, pero no llegó a los niveles que había antes del 18 de abril. No, nada que ver. Se notó, sin embargo. Pues. Y una cosa que, bueno, tiene que ver con esto que estamos diciendo del consumo de diciembre, y ojalá y alguien escuche. ¿Quién? No sé. ¿Verdad? Pero, y ojalá y el presidente de la República pueda tomar cartas en el asunto y decida, porque siguen las trabas en aduana y hay un montón de gente que quiere no llegar a los niveles del año pasado, qué sé yo, porque es imposible por todas las cosas que hemos dicho, pero quiere recuperar un poquito y la aduana ahorita se está convirtiendo en el enemigo de los comerciantes o de los empresarios, de los importadores, ¿verdad? Hombre, soltar las cosas, no le pongas tantas trabas, se trata no de recuperar. Pero yo creo, Tirsa, que el ambiente general, el gobierno tiene que deponer actitudes, por ejemplo, la brigada motorizada Coro de Ángeles y la Carlos Fonseca, hay que mandarlos a su casa, todos esos por eso estoy hablando de agresores. Te voy a contar una anécdota de un amigo mío que fue miembro de las Fuerzas Armadas en los años 80, peleó, un hogar sandinista. La señora hace dos domingos, de este domingo al anterior, venía del culto con sus 2 hijos, un niño de tal vez 3, 5 años y el otro un adolescente. Agarró la carretera norte con dirección a su casa. Al salir del templo, pasaron unos muchachos y le regalaron al tierno una chimbomba azul y blanco. El niño la subió al carro y cuando llegaron a un semáforo ahí por el Nuevo Diario, venía una de estas estúpidas caravanas que hacen, vieron las chimbombas dentro del carro, se bajaron con escopeta y comenzaron a golpearle el vidrio con las escopetas a la señora. Hogar sandinista. Y no de ahora, estoy hablando de un excombatiente. La señora no bajó los vidrios porque su instinto le dijo que mejor protegiera a sus hijos. Al final tuvieron que entregar la chimbomba azul y blanco a un niño de menos de 5 años con una turba alrededor del vehículo en el semáforo con su escopeta. Ese tipo de actitud debe terminar ya. Eso no tiene ningún sentido. Y te lo digo porque los conozco. No es que lo vi en redes sociales o alguien me contó. No, conversando con él me contaba de esta situación. Hay extremos terrible, ¿no? O sea, pues si lo vimos. Echar preso a alguien que anda tirando chimbombas no tiene ningún sentido. Aunque lo solté después, ¿qué sentido tiene? Que tiren la chimbomba que le dé la gana, mano. La chimbomba que te quitan, que te ponen, ay, que llenen si quieren toda una calle, un cauce, que lo llenen de chimbomba, ¿y qué tiene? Pues, o sea, es un absurdo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que pero no quiero soltar, pero no quiero, no estoy de acuerdo con vos. Bajar el nivel de, porque además le metes más tensión, más aire.
sin ¿Cuántos absolutamente... heridos hubo? Dos sin- en Somoto, 2 heridos de bala en Somoto y creo que hubo uno en Managua, ¿no? Sí, También un hubo- policía, y sí. un policía muerto. Y Entonces, también esto hubo es increíble. destrucción de vehículos de sandinistas, varios. Pero bueno, Pero yo quiero, repito, ojalá y escuche el presidente de la República que alguien le diga algo. Ahí dijeron algo de vos, no es chisme, pero revisá. ¿Verdad? No te Vea- pido que vea- le hables a Dios porque me acusaron de súper religioso, dice que... pues, Menos mal que te lo dijeron otros y no yo. Pero coincido con ello. Vea el tema de aduana. No desestimo lo que acabas de decir, estoy No, no. totalmente de acuerdo con vos. Pero vean el tema de aduana, no es de ahorita, es de hace varias semanas. Nosotros venimos advirtiendo porque nos los han dicho que ahí hay un tranque, ¿verdad?, en la aduana que deben de revisar. No es posible. Es decir, que si estás hablando de mantener el empleo mínimo, de poder aprovechar los últimos meses del año para que medio se recupere la gente, porque ya tenés cosas invertidas, no es posible que tengas ahí gente que está Pero, complicando aquí- la vida. Pero es que Tienen que eso revisar. de la aduana, Eso eso es de un la aduana tiene desastre. ya bastante tiempo. Sí, sí. Y eso, y quiero agarrarlo por ahí porque justamente uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido el acuerdo de cúpula que ha existido, de manera que vos, pequeño empresario, no podías resolver tu problema de aduanas, pero como gran empresario sí lo resolvías con una llamada telefónica del COSEP o una llamada telefónica al ministro de un gran empresario y ya estaba resuelto el asunto. Pero el pequeño, el mediano empresario que con costo lograba importar al, qué sé yo, pues por ejemplo para esta época ya están hechas las importaciones o deberían de estar hechas las importaciones Sí. para Navidad, Sí. ¿verdad? Y la mayoría de los pequeños y medianos empresarios no las podían hacer. Por eso que piensen con mentalidad Entonces, de crisis sí. y que empiezan a resolver Entonces, cosas. Yo en creo ese que hay sentido, otro- en ese sentido de lo que decía William, de el empuje de las pequeñas, medianas empresas a la economía, que representan el 80% de la generación de economía en este país, las pequeñas y medianas empresas, lo que tiene que haber en este momento es una adecuada política gubernamental de fomento a estas empresas, porque estas son las que realmente van a responder en este momento. Pero es que además hay una dinámica diferente. Las empresas comerciales, los comerciantes quedaron ensartados, para decirlo de una manera muy llana, con sus inventarios de abril. Sí. Es decir, apenas acababa de pasar la temporada escolar y cuidado, ni siquiera Semana habían Santa. terminado, y Semana Santa. venía el Día de las Madres. Venía el Día de las Madres y quedaron ensartados con toda esa mercadería. Y hoy no hayan qué hacer con ella. Entonces, de repente vos decís, ¿y qué voy a traer? Nada. Sí, pero Pero hay gente que, todo lleno. sí trajo. Sí, hay gente que está había y trayendo está y- preocupada. sí, Así es. quiero reportar precisamente eso. Aquí hay una persona a la que vos conocés, Angélica Gómez, que te manda Saludos. saludos. Entonces dice la Angélica, bueno, están saliendo con etiqueta roja, dice toda la Es ciertísimo. ¿verdad? y no las dejan salir de la aduana, la mercadería. Ciertísimo. Hay alguien aquí que dice, llevo 4 años gestionando una licencia de distribución de combustible y el Ministerio de Energía solo dice que hay que esperar, por eso el pueblo está enturcado. Leo, lo dice. así lo dice, y ahí se te lo mandé también. Bueno, vos te estás dando gusto con el habla popular, Espérame, pero espérame. hay que tener Hay alguien que proteste, límites, ¿verdad? hay alguien que protesta por tu lenguaje. Dice que que no tenés derecho a llamar estúpido a una caravana porque ahí van nicaragüenses tan nicaragüenses como vos. Pues nicaragüenses estúpidos, pero andar armado en una calle... No, dijiste las caravanas. Bueno, caravanas, sí. No, pero Caravanas estúpidas. Hay ciudadanos estúpidos No, si hombre. te crees con Es que derecho entonces- a avasallar a otro Esa es y otra de cosa, es que aplastar a tenemos que otro. distinguir, las caravanas no son estúpidas. Claro. Estúpida es la actitud de ese tipo de Bueno, personas que igual, vienen. pues lo dije en términos globales. Pues si Pero me la quieren más caravana fino, no, tienen si me todo el quieren más derecho del fino- mundo a hacerla. Si me quieren más fino con el lenguaje, pues voy a tratar de serlo, pues, pero con la gramática tal vez, ¿verdad? Pero No, aquí lo dice, aquí hay otro, Pero que eso es lo no es mismo. un asunto de a mí me parece una gramática. política estúpida para estar organizando este tipo de caravanas ¿Pero por qué? para la confrontación. No, pero a ver, lo estúpido en todo caso es la Hay actitud confrontativa. Pero la caravana, ¿por qué van a ser estúpidas? Yo te digo, el viernes en la tarde ya se habían tomado la rotonda Jean Paul Jenny, viernes o jueves en la tarde creo, sí, ya se habían tomado la policía
y miembro del partido Frente Sandinista, que a propósito, según Arturo Cruz, el partido, como lo concibieron del 2009 para acá, ya desapareció. Lo que hay es una fuerza ¿Y coercitiva. cuándo ha sido Arturo Cruz sandinista o del Frente Sandinista? Bueno, ¿Qué autoridad moral tiene Arturo Cruz fue- para tiene decidir? tiene mucha. Fue tu No, embajador. no. Fue tu embajador de 2007 a 2009. Y el tuyo también. yo no estoy representaba al diciendo, gobierno. espérame. Y el Estado de Yo no Nicaragua. estoy Espérate, diciendo, me estás interrumpiendo. Y vos te opones a que yo te interrumpa, no, pero yo no estoy diciendo que no sea una Entremos en ese persona muy tema, capaz y todo eso. Lo que estoy diciendo es No que tiene autoridad para hablar del sí, frente. claro que sí, ¿qué autoridad claro que tiene sí. para hablar del frente si nunca Claro ha sido que del sí. frente? Como uno que anda ahí diciendo quién es sandinista y quién no, quién es verdadero, quién no. ¿Quién te da derecho a cualquier decir ciudadano eso? puede opinar sobre eso. ¿Quién Además, te este es un ha incaísta, un estudioso. No, Avión, yo no estoy diciendo pues, que no. cae, Sí, cae. claro Yo no que estoy sí. diciendo que Yo no. lo respeto muchísimo. Yo también. Está bien. Fue tu Yo embajador, también, ya yo te dije. también, Y el no, tuyo, yo y el sé. tuyo. Y fue Yo sé. el mejor embajador que ha tenido el gobierno del presidente Ortega, y posiblemente si se tuviesen a un Arturo Cruz o alguien de Javier, ese calibre, te tal vez pregunta- tendría menos Te pregunta problemas. Danilo Rivas Nunca que si ha los sido tranques fueron militante del frente. estúpidos. Bueno, dice Arturo Cruz que el presidente ganó ese round, ¿verdad? No, por eso, pero dice, ¿son estúpidos los tranques? Eran estúpidos. Bueno, voy a Ese entrarle- pregunta a Danilo Sí, Rivas. Muy bien, Danilo, te felicito. Ya sé en qué onda está. No por eso, pues. El No doctor te digo. Arturo Cruz hizo una exposición, un webinar, aunque suene feo, pues webinar, el pasado viernes, no sé si lo Significa vieron. su webinar. Un seminario por web, por internet, pues. Ah, por web. Webinar, Ah. no confunda. No es una huevonada, pues. No, no es una huevonada. Y ahí, entre otras muchas cosas, él dice lo siguiente, que uno de los efectos que ha tenido la respuesta violenta del gobierno a las manifestaciones fue haber transformado al Frente Sandinista en una fuerza coercitiva, que el partido como lo conocemos dejó de serlo. Y nosotros sabemos que dejó de serlo hace rato. La democracia interna en el Frente no existe. ¿Alguna vez ustedes que son miembros del Frente han votado por alguna autoridad que interna del partido? ¿Han votado porque Daniel Ortega sea No el tengo secretario militancia general? orgánica. No, Desde sí, hace Tampoco años. vos, ¿y vos sí? Yo Desde hace pues, años. entonces, sí. Pero tengo autoridad para hablar. Sí, bueno, es que ese es el otro problema. Los sandinistas creen que solo ellos pueden hablar del Frente Sandinista. sí, y pues sí. Y- Del funcionamiento del partido, ¿por qué no? No, es que creen que solo pueden hablar los sandinistas. Y Del no. funcionamiento del partido, sí. Entonces, Y me voy a meter yo con el funcionamiento del Partido Conservador, entonces, el Partido Arturo Liberal. Cruz- Me pierdo yo con ellos. Arturo Cruz dice que la reacción del presidente Ortega, si bien ganó los tranques, fue de un costo enorme. Que entre ellas, haber perdido al Frente Sandinista como se concebía antes. Y no solo eso, el 18 de abril... Ese es un error. No es cierto. Vos sabés que sí. Caballo, ese error. El 18 de abril aquí se definen los sandinistas, los que estaban con el gobierno, que ya no eran la mayoría. Te estoy hablando de su tesis, que ya no era. Entonces, el 18 de abril aquí claramente quedan los sandinistas y los orteguistas, ¿verdad? Que el orteguismo es el que está hoy con Daniel Ortega, mientras el sandinismo, si no todo, una parte está en las calles. Pero ese es un Pero discurso eso viejo, es ese es un discurso discurso viejo y yo me acuerdo falso y que acaramelado. Está bien, pues. ese para el segundo congreso del Sí. Frente Sandinista Así salió es. ese discurso Sí. y no eran los orteguistas, eran Eran los los ortodoxos. ortodoxos. Sí. Sí. Es decir, como vos no me representás Los a mí, renovadores entonces y vos los sos ortodoxos. ortodoxo. Sí. Sí. No, pero él dice que esto es un fenómeno reciente, no está hablando del MRS ni nada por el estilo. Le doy la tesis de Arturo Cruz. Yo lo conozco, lo respeto mucho, pero sobre todo respeto las ideas, no importa de quién vengan. No, ¿Quién No, le eso parece? no es cierto, eso es Javier. mentira. No, Eso no es no, así. eso no es Y- cierto. Vos no y me respetas parece. todas las ideas. Sí. Eso no es verdad. No, es que, perdóname, pero yo respeto la inteligencia, sí. Entonces, Respeto para- el es que intelecto por también. Eso es que para ¿verdad? vos, También respeto la poesía. vos definís quién es el poeta inteligente, cuál es la opinión que es el inteligente, porque el No, resto pero son sí que brutos, estúpidos. es que Dios nos dio el albedrío de decidir qué queremos ser y qué queremos escoger, si a los amigos qué ideas escuchar o qué ideas no escuchar, ¿no? Pero Esa es otra cosa. en todo caso hay una tesis interesante sobre el Frente Sandinista que nosotros sabemos, que ustedes saben,
que efectivamente Pero que- ha sido una es que- realidad. Pero es que yo El te lo voy a Frente poner de esta Sandinista manera. Lo cierto y es verdadero una de es las que bajas. hoy los partidos políticos, todos los partidos políticos en general, están de capa caída. Totalmente de acuerdo. Ninguno, es que por ninguno. ¿Y por qué? Porque Y eso incluye ninguno, al MRS para ninguno se ha adelantarme un poco. renovado, ninguno ha puesto cuadros nuevos, ninguno está trabajando en los cuadros nuevos. Lo que tenés es un montón de gente que ha estado ahí años de años pegada a ese partido y que Lo que sí es una no dejan realidad. paso a las nuevas Lo que generaciones. sí es una realidad, en mi opinión, pues. Lo que sí es una realidad es que el Frente Sandinista tiene que iniciar, o a lo mejor ya lo inició, un proceso de reflexión sobre todo lo ocurrido, Sí. ¿verdad? Y de enmiendas en lo que hay que enmendar, de rectificación en lo que hay que rectificar, y de revisión de todo, de toda su manera de concebir, porque aquí la verdad es que los hechos del que iniciaron el 18 de abril nos agarraron a todos movidos, a todo mundo. Y esa revisión tiene que ser autocrítica, crítica y autocrítica, y tomar las previsiones y las medidas del caso. Pues no puede ser que aquí se supere la situación de crisis que teníamos y que como que nada ha pasado. Eso no es así. Eso no es así. ¿Va a aceptar el presidente Ortega que cometió un error reaccionando con violencia y con muerte a una crisis política, a un desafío político como el que hubo? Yo no lo veo aceptando, ni siquiera en un proceso de reflexión y autocrítica que no existe en el Frente Sandinista. El Frente Sandinista se volvió un partido vertical. Siempre lo ha sido. Y como dice Arturo Cruz, fueron con tan poca cortesía que a la gente la corrían y ni siquiera la dejaban entrar a la oficina. O recuerden cómo corrieron al Chino Siu. El Chino Siu un viernes en la tarde le dijeron, usted ya no entra más a su oficina. No, me refiero a que ni siquiera la cortesía hacia sus funcionarios, hacia sus militantes. Esa es una acción de gobierno, no una cuestión partidaria. Igualito. No. Bueno, pero son las 6:30 de la mañana, 3:30 en la tarde. Muchas gracias por su atención. El debate continúa en A los Cuatro Vientos el próximo lunes. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.